Hola, ¿qué tal mi gente? Soy Carlos Medina, bienvenidos nuevamente a mi canal, un espacio para compartir y aprender sobre lenguajes de programación y todo este mundo del desarrollo del software. En esta oportunidad vamos a aprender sobre las funciones callback en JavaScript, qué son, cómo se utilizan y cuándo utilizarlas, muy importante. Así que empecemos. Vamos a anotar por acá funciones callback. Primero, las funciones callback se derivan de un paradigma de programación que nosotros conocemos como programación funcional. Graben bien esa frase. Para los que están empezando en el mundo de la programación, se la van a encontrar hasta en la sopa, programación funcional. La programación funcional, en niveles fundamentales, especifica el uso de funciones como argumentos. Carlos, ¿estás diciendo que el argumento que recibe una función va a ser otra función? Exactamente, eso mismo. Vamos a ello con un ejemplo. Supongamos que tenemos acá una función saludar. Esa función saludar recibe un parámetro llamado callback y dentro de esa función en el cuerpo hacemos esto. Bien, dentro del cuerpo de la función tenemos un parámetro. Bien, hacemos referencia al parámetro y ¡tarán! Abrimos y cerramos paréntesis. Bien, esto suena a la ejecución de una función. Bien, estamos ejecutando la función callback aquí dentro. Bien, la función callback, que también es conocida como función de orden superior, es una función que es pasada como parámetro a otra función y es ejecutada en el cuerpo de esa otra función. Es llamada y ejecutada en el cuerpo de esa otra función. Bien, aquí estamos ejecutando nuestro callback. Ahora, ¿dónde está creada esta función? Y la respuesta es, no la hemos creado. Esta es la parte mágica a la que yo le digo llamar las cosas que no existen como si ya existieran. ¿Por qué? Porque la función callback que estamos ejecutando acá dentro del cuerpo de la función saludar no la hemos creado, pero va a existir. ¿Y dónde va a existir? En la invocación de la función saludar. Por ejemplo, vamos a invocar acá la función saludar. ¿Y qué debemos hacer? Pasar un parámetro. Bien, y ese parámetro va a ser una función. Acá vamos a colocar lo que se conoce como una función anónima. Una función anónima no tiene nombres acá, simplemente vamos a colocar la definición de la función. Y bueno, vamos a completar este ejemplo, vamos a arrojar por pantalla una escritura. Por ejemplo, hola Mari Jurado. Vamos a guardar acá y vamos a ejecutar acá en nuestra consola del navegador, hola Mari Jurado. Entonces fíjense, tenemos como parámetro, al llamar a la función saludar, es la función llamadora, tenemos como parámetro una función anónima. Esto es lo que recibe acá el callback, esto es lo que recibe acá la función saludar, lo recibe como un argumento más y la ejecuta dentro. Entonces, hasta aquí estamos bien. Ahora, vamos a diferenciar algo que es muy importante para que el concepto quede claro desde el principio y no caigamos en confusiones ni dolores de cabeza más adelante. Noten que estamos pasando la función como un parámetro más, bien, como un parámetro de la función saludar. No estamos ejecutando la función acá directamente, sino que solo estamos pasando la definición de la función. Nosotros no estamos ejecutando la función aquí dentro. Muchas veces suele haber confusión porque se piensa que al definir la función acá dentro como un parámetro, esta se está ejecutando directamente. Y no es así, no es así. Solo estamos definiéndola. Bien, estamos definiendo la función. Es muy importante tener en cuenta eso. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Estamos definiendo la función. Esta función, acá en el llamado de saludar, se definió. Vamos acá al ejecutar la función saludar, regresamos acá a saludar, se recibe como callback la función anónima y luego acá se llama a esa función, se ejecuta esa función, por lo que nuevamente el flujo de código regresa acá abajo a la función llamadora. Bien, por eso es que se le llama callback, una llamada de vuelta. Bien, ejecuto saludar, el flujo se viene acá arriba a la función saludar, se recibe un parámetro que es esta definición de función, se ejecuta la función que se definió acá y al ejecutarse el flujo de JavaScript regresa nuevamente acá abajo. ¿Ven? Es una llamada de vuelta.
Ahora vamos a agregar otro parámetro a nuestra función saludar. Bien, por ejemplo, name, el nombre de la persona que queremos saludar. Y acá en el callback vamos a pasar como argumento también ese nombre. Ahora fíjense, sabemos que nuestra función callback va a recibir un parámetro, que es el name. Acá tenemos la definición de esa función callback, no está recibiendo actualmente parámetros. Vamos a colocarle acá que recibe un parámetro, bien, que es esa función name. Y vamos a colocar acá hola name. Prácticamente lo que hicimos fue agregar un nuevo parámetro acá. Ese parámetro vamos a definirlo acá, falta definirlo acá. Y vamos a trabajar con el mismo nombre, Mari Jurado. Agregamos un nuevo parámetro y tenemos ahora el callback. Este sería el primer parámetro, el nombre Mari Jurado, y este sería nuestro callback acá. Dentro del cuerpo de la función saludar, al ejecutar callback, le estamos pasando el argumento name, que es el mismo parámetro, el primer parámetro recibido por saludar. Name. Acá ahora, en la invocación de la función llamadora, tenemos nuestro primer parámetro, Mari Jurado, y como callback tenemos una función que en su definición, en su estructura, recibe un parámetro. ¿Por qué? Porque bueno, también tenemos acá que en el llamado tenemos que estamos pasando un argumento. Bien, este sería el argumento acá. Al ejecutar hola y pasamos name, vamos a guardar, vamos a ejecutar acá. Fíjense, tenemos el mismo resultado, Mari Jurado. Bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos una buena práctica y quitamos la definición de la función acá y colocamos acá, por ejemplo, la palabra saludo y hacemos una función acá, saludo recibe un parámetro y vamos a quitar esta línea que ya no nos sirve, vamos a quitar esta línea que ya no nos sirve. Y tenemos una función aparte acá, llamada saludo. Esa función llamada saludo es prácticamente la definición de una función con la misma estructura. Recibe un parámetro y dentro, en el cuerpo de esa función, escribimos en la consola hola y el parámetro que estamos ejecutando, saludo. Vamos a ejecutarlo acá. Fíjense, vamos teniendo el mismo resultado. Vamos a cambiar el nombre acá. Por ejemplo, Carlos. Ejecutamos. Hola, Carlos Jurado. Hola y el nombre que pasamos. Fíjense que ahora la definición del callback está en una función aparte. De esta manera tenemos nuestro código un poco más prolijo. Ahora, para hacerlo un poco más entendible todavía, ¿qué tal si quitamos acá la palabra saludo y la creamos como variable? Bien, mucho más entendible todavía, porque ahora tenemos que una variable llamada saludo es igual a la definición de una función que recibe un parámetro y dentro del cuerpo de la definición de esa función llamamos a console.log, escribimos hola y escribimos el parámetro. Y acá tenemos nuestra función saludar igualmente con el primer parámetro que es el nombre y el segundo parámetro es un callback. Aquí recibe el callback se le pasa como para el argumento el name, que es el primer parámetro de la función llamadora saludar. Bien, y simplemente lo que hace, bueno, yo te voy a ejecutar a ti. ¿Quién eres tú? Ah, tú eres saludo. Bueno, entonces voy a ejecutar saludo y escribo hola, Carlos Jurado acá. Vamos a cambiarle acá. Medina, por ejemplo. Hola, Carlos Medina. Listo. Bien, entonces fíjense que es bastante fácil, bastante sencillo utilizar los callbacks. Bien, además que los callbacks están en todos lados en JavaScript, están en todos lados. Ahora bien, sabemos lo que es un callback y sabemos cómo utilizarlo, pero ¿cuándo debemos utilizar un callback? ¿O cuándo es el momento ideal para nosotros decir, hey, en este proceso tenemos que aplicar un callback, ¿no? Tenemos que aplicar funciones callback. Bueno, generalmente los callbacks se utilizan cuando tenemos un proceso que va a depender del resultado de otro proceso. Imagínense que tenemos un proceso A. Bien, ese proceso A arroja un resultado, se toma ese resultado y se lo pasa a un proceso B. Prácticamente tenemos allí una anidación de procesos. Bien, el proceso B depende del resultado del proceso A. Entonces, cuando veamos este tipo de ambiente, este tipo de situación, podemos decir, hey, allí podemos aplicar funciones callback. Bien, para ilustrarlo mejor, vamos a hacer un ejemplo sencillo acá, pero bastante bueno para tener bien claro todo esto de las funciones callback con funciones anónimas. Supongamos que tenemos un ejemplo de sumar dos números. Vamos acá.
sumar dos números. Y vamos a trabajar con el resultado de este proceso. Imagínense que este es el proceso A. Y vamos a hacer un proceso B que diga, hey, el resultado vamos a elevarlo al cuadrado. ¿Bien? Vamos a elevarlo al cuadrado. Además de eso, con el resultado del proceso B, vamos a ver, el resultado de allí, vamos a dividirlo, vamos a anotar esto acá para tenerlo pendiente cuando estemos ejecutando el ejercicio, dividirlo entre 2. Bien, el resultado nuevamente de dividirlo entre 2, vamos a sustraerle la cantidad de 100. Bien, y por último, vamos a colocar acá el resultado, vamos a validar si es mayor a 0. Vamos a escribirlo acá, 0. Bien, entonces fíjense que como tenemos varios procesos y uno va a depender del otro. Por ejemplo, este proceso acá va a depender del proceso de la sustracción de 100. El proceso de la sustracción de 100 va a depender del resultado de dividirlo entre 2. El resultado de dividirlo entre 2 va a depender del resultado de elevarlo al cuadrado. Y el resultado de elevarlo al cuadrado, ¿qué se va a elevar al cuadrado? La suma de dos números. Entonces, vamos a ver cómo trabajamos estos con callbacks. Primero, vamos a hacer una función acá. Una función llamada sumar. Esa función sumar va a recibir número 1, va a recibir número 2. Bien, que es prácticamente el número, los números que vamos a sumar, y vamos a tener un callback. ¿Por qué hacemos un callback? Bueno, porque recuerden que necesitamos el resultado de ese proceso. Bien, necesitamos una llamada de vuelta allí. Ese callback se va a ejecutar acá y simplemente vamos a hacer una suma de el parámetro 1 con el parámetro 2. Fíjense que tenemos un callback acá que recibe un parámetro, recibe un argumento acá. Ese argumento que le estamos pasando es sencillamente la suma del primer parámetro de la función sumar con el segundo parámetro de la función sumar. ¿Bien? Ahora vamos a ejecutar esa función sumar. Pasamos un número 8, el segundo número vamos a pasar 5. Y en la función callback sabemos que recibe un argumento allí. Vamos a recibirla con parámetro y vamos a colocar acá resultado, por ejemplo. Resultado de sumar. Y acá vamos a ir escribiendo en la consola de comando, por ejemplo, suma de dos números. Suma de dos números. ¿Cuál es la suma de dos números? Este. Resultado de sumar. Bien, vamos a escribirlo acá. Suma de dos números, 13. Bien. Vamos a comentar este acá para tenerlo limpio el ejercicio que estamos haciendo. Suma de dos números, 13. Ahora, ¿dónde tenemos el resultado? Aquí en resultado de sumar. Fíjense que al llamar a sumar tenemos primer número, segundo número y tenemos el callback. El callback, cuando es ejecutado dentro del cuerpo de sumar, que es la función llamadora, abre y cierra paréntesis, y dentro de los paréntesis tenemos el argumento que es la suma de estos dos números. Bien, dije yo te voy a ejecutar, te voy a pasar la suma de estos dos números. Súmame el número 1, súmalo el número 2 y el resultado de esa suma, pásalo como callback. Aquí tenemos el resultado de sumar. Ahora, tomamos el resultado de sumar y vamos al siguiente proceso, que es elevarlo al cuadrado. Bien, entonces, vamos a hacer una función, por ejemplo, que se llame cuadrado. Vamos a tomar ese resultado, ese número, y vamos también a hacer un callback porque vamos a seguir necesitando el resultado de este proceso cuadrado para después aplicar el de dividir. Vamos a colocar acá callback y vamos a tomar ese número y lo vamos a multiplicar por el mismo número. Bien, vamos a hacer aquí cuadrado. Hay otra manera de hacerlo, pero vamos primero a colocarlo de esta manera. Callback, ejecutamos el callback y le pasamos un argumento que es prácticamente el número que le estamos pasando como primer parámetro por ese mismo número. Entonces acá adentro podemos colocar función cuadrado. ¿Cuál es el número al que le voy a sacar el cuadrado? Al resultado de la suma de dos números. ¿Dónde está ese resultado acá? En resultado sumar. Ok. Colocamos primer parámetro que recibe es el número que se va a elevar al cuadrado. Y segundo, el callback. Función, ese callback recibe un argumento acá. Vamos a colocarle acá resultado cuadrado, por ejemplo. Y vamos a ir escribiendo igualmente por consola resultado de cuadrado. Por ejemplo, cuadrado de la suma, por ejemplo, cuadrado de la suma, y vamos a escribir acá resultado al cuadrado. Bien, ahí tenemos 13,
169. Vamos a sacar la calculadora acá. Tenemos 13 por 13. 169, tal cual. Ahora, ¿cuál es el siguiente proceso? ¿Qué se debe hacer con este resultado de cuadrado? Se debe dividirlo entre 2. Ok, entonces vamos a crear acá una función para dividirlo entre 2. Por ejemplo, dividir. ¿Qué vamos a dividir? Vamos a dividir un número que me van a pasar y vamos a colocar un callback para tener la llamada de vuelta. Ese callback prácticamente va a decir, hey, yo voy a tomar ese número que me estás pasando y lo voy a dividir entre 2. ¿Bien? Tan sencillo como eso. Ahora, vamos a colocar acá, hacer el llamado a la función dividir. ¿Qué número vamos a dividir entre 2? El resultado del cuadrado. Elevarlo al cuadrado, el resultado del cuadrado. Y vamos a ejecutar acá nuestra función callback. Por ejemplo, resultado dividir, el resultado de dividir, de la operación dividir. Y vamos a ir igualmente escribiéndolo por pantalla. Resultado de dividir, vamos a colocar acá división entre 2 y vamos a colocar acá resultado de dividir. Aquí lo tenemos, 84.5, el resultado de la división entre 2. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Sustraerle 100. Este es el otro proceso que depende de un tercero, que depende de un segundo, que depende de un primero. Es sustraer 100 a ese resultado. Vamos a crear una función entonces llamada sustraer. Este es el número al cual le vamos a sustraer y necesitamos un callback para tener una llamada de regreso, como ya lo hemos explicado anteriormente. Tomamos ese número, le restamos 100. Entonces, ¿qué tiene la función sustraer? La función sustraer recibe dos parámetros: el número al cual se le va a sustraer 100 y la función callback que va a ejecutar, esa que se le va a pasar. Se va a ejecutar acá dentro del cuerpo de sustraer y se le va a pasar de una vez el resultado de la sustracción, ¿ves? De sustraer del número menos la cantidad de 100. Vamos a colocar acá sustraer, a ejecutar el llamado. ¿A qué le vamos a sustraer? Al resultado de dividir. Resultado anterior. Y acá vamos a colocar el callback y vamos a colocar resultado sustraer, por ejemplo. Igualmente vamos a seguir guiándonos por la escritura en la consola del navegador y colocamos acá sustraer 100, sustraer 100 y vamos a resultado sustraer. A ir imprimiéndolo acá, sustraer 100, el resultado de sustraer 100 menos 15.5. Y ahora con el último proceso dice el resultado a validar si es mayor a 0. Vamos a hacer una función acá que se llame, por ejemplo, es mayor 0. Necesitamos un número y vamos a colocarle también un callback acá. Simplemente vamos a hacer una validación. Si ese número es mayor a 0, le decimos, hey, nuestro callback se le va a pasar un argumento acá que diga mayor a 0. Si no, vamos a escribir acá la sentencia si no, el callback se le va a pasar un argumento que diga menor o igual a 0, por ejemplo, menor o igual a 0. Y vamos a llamarlo acá. Es mayor a 0. ¿Quién es mayor a 0? ¿A quién necesitamos validar si es mayor a 0 o no? A resultado del sustraer, bien, del último proceso, del penúltimo proceso, porque este es el último. Y acá, resultado de sustraer, función, recibe el número, este es el número, y recibe un callback. Ese callback simplemente va a mandar un mensaje aquí. Bueno, vamos a colocar acá, resultado. Y vamos a colocar acá, hey, consola de comando, imprime el resultado. Vamos a colocarle resultado final, para saber qué es. Resultado final. Esta variable que está acá. Esta misma que está acá, resultado final. Y acá vamos a decir menor o igual a 0, porque bueno, es menos 15.5, es menor o igual a 0, ¿no? Entonces, fíjense lo que hemos hecho acá. Tenemos un proceso que depende del resultado de otro proceso, que depende del resultado de otro, depende del resultado de otro, que depende del resultado de otro. Bien. Esto que hemos hecho acá, una función dentro de otra función, dentro de otra función, de alguna manera sí, estamos utilizando callback, pero ahora lo que les quiero mostrar con este ejemplo también, además de saber utilizar los callbacks en JavaScript,
es saber que utilizando callbacks nos podemos topar con algo que se llama callback hell. ¿Ven? ¿Qué es el callback hell? Es toda esta maraña de código que nosotros hemos hecho acá, una función anónima dentro de otra función anónima que está dentro de otra que incluye a otra que está dentro de otra función anónima. Bien, los callback hell, generalmente cuando surgen utilizando los callbacks, son difíciles de mantener. Bien, son difíciles de leer, son difíciles de refactorizar. Bien, entonces, como consejo, debemos tratar de evitar en la medida de lo posible caer en este tipo de errores. Callback hell. Bien, realizar callback hell cuando estemos trabajando con los callbacks en JavaScript. Entonces, para eso, para evitar los callback hell, les voy a dar dos tips, bien, muy importantes tenerlos en cuenta para no caer en este tipo de errores con los callback hell. Primer tip, vamos a colocar acá como comentario. Primer tip, en lugar de hacer funciones anónimas, vamos a declarar las funciones aparte. ¿Bien? Vamos a definir las funciones apartes. Y en lugar, lo voy a anotar acá, y en lugar de pasar la función anónima, pasamos el nombre de la función definida. En lugar de pasar la función anónima, pasamos la función o el nombre de la función definida. Pasamos, mejor así, el nombre. Pasamos el nombre de la función definida. Bien, ese es el primer tip. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, sumar recibe primer número, ¿bien? Lo tenemos acá, primer número, segundo número y un callback. Toda esta función que está acá, esta función es el callback de sumar. Entonces, vamos a definir esto, lo voy a cortar, hacer control X, lo cortamos y vamos a definir una función aparte que se encargue de hacer la estructura de ese callback. Vamos a llamarlo acá, por ejemplo, callback de sumar. Callback de sumar. El callback de sumar, ¿qué recibe? Un argumento que es la suma de dos números. Entonces vamos a colocar acá, tal cual, el resultado de sumar, como lo teníamos. Y vamos a colocar esto acá. De la misma variable, resultado de sumar. Y esta línea ya no la necesitamos acá. Esta línea que tenemos aquí abajo tampoco la necesitamos. Vamos a guardar. Y ahora este callback sumar lo vamos a pasar acá como argumento. Fíjense que ya no estamos pasando la función anónima, sino que definimos una función llamada callback sumar, el cual recibe un parámetro tal cual como es necesario que tenga acá. Por este callback recibe un parámetro acá. Igualmente, fíjense, es prácticamente lo mismo que hicimos con este ejemplo básico de saludo. En lugar de pasar la función anónima acá dentro como parámetro y de manera directa, pasamos la definición de la función contenida en una variable que se llama saludo. Lo mismo que estamos haciendo acá, la definición de una función contiene una variable que se llama sumar acá, callback sumar. Ahora vamos a ir poco a poco tomando cada una de las funciones callback que están definidas directamente de manera anónima y las vamos a definir en funciones apartes. Vamos a colocar acá control X y vamos a hacer una función acá que se llame, por ejemplo, callback. Este sería el callback de cuadrado. Callback cuadrado. Y vamos a hacer la función acá, callback cuadrado. Esa función callback cuadrado recibe el resultado de cuadrado. Vamos a pegar acá esto. Resultado de cuadrado. Vamos a quitar esta línea que ya no la necesitamos. Y vamos a quitar esta línea que tampoco la necesitamos. Y vamos a colocar esto hasta acá, para que quede bien. Vamos a ir probando este código acá. Fíjense que vamos teniendo el mismo resultado. Estoy refrescando en este momento el navegador, acá con F5, y vamos teniendo los mismos resultados. Igualmente, esta función anónima vamos a quitarla. Este es el resultado de dividir. Vamos a crear un callback para dividir. Por ejemplo, función callback dividir. Callback dividir. Ese callback dividir va a recibir el resultado de dividir. Y vamos a pegar acá nuestro código.
Esta línea ya no necesitamos. Esta tampoco la necesitamos. Y vamos a alinear esto. Listo. Resultado de dividir. Este callback de dividir, no olvidemos pasarlo acá. Bien, guardamos, vemos, igual. Y ahora vamos con esta otra función anónima. Ya nos quedan dos solamente. Esta es resultado de sustraer. Vamos a crear un callback. Sustraer. Función callback sustraer. Y resultado sustraer. Pegamos acá. Ya no necesitamos esta línea. Tampoco necesitamos esta línea. Y alineamos esto. Resultado sustraer. Este callback sustraer, no olvidemos pasarlo acá. Callback sustraer. Mismo resultado. Y por último, ahora tenemos este último callback, que es el resultado final. Vamos a hacer una función callback resultado final, por ejemplo. Y vamos a pasar acá resultado final a recibirlo como parámetro, resultado final. Y pegamos esto. Y vamos a quitar esta línea. Esto que escriba en nuestra consola. Y vamos a quitar esta línea. Y este callback resultado final, sencillamente lo colocamos acá. Callback resultado final. Fíjense, tenemos el mismo resultado. Vamos a cambiar los números. Vamos a colocar unos números, por ejemplo, más grandes. 8 y 15, por ejemplo. Acá vamos a ver los cambios. 8 y 15, la suma de los dos números 23, el cuadrado de los números 529, la división entre 2, 264.5, les sustraemos 100, queda 164.5, y el último, validar si es mayor a 0, dice sí, es mayor a 0, 164.5 mayor a 0. Entonces fíjense que de este modo, con el primer tip, que es definir las funciones aparte, y en lugar de pasar la función anónima directamente, pasamos el nombre de la función definida, ya estamos evitando el callback hell. Bien, una función anónima dentro de otra función anónima, dentro de otra, tal cual como lo teníamos anteriormente. Ahora tenemos funciones callback definidas aparte y le estamos pasando las funciones callback, la definición de la función callback. Bien, no la función anónima como tal. Ahora, segundo tip. Bien, muy importante también. Modularizar. Es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar en cuenta el código semejante que tenemos acá. El código semejante, por ejemplo, el código de las funciones callback, un código semejante, y lo vamos a colocar en un script de JavaScript aparte y lo vamos luego a importar. Bien, de esta manera nosotros podemos tener una separación que nos va a servir de mucho para comprender y leer bastante el código acá. Por ejemplo, vamos a colocar todos estos callback, los voy a cortar, control X, corte allí, y vamos a crear un nuevo archivo, los voy a pegar acá. Listo, vamos a guardar este archivo adentro, les voy a colocar, por ejemplo, callbacks JavaScript, callback, listo. Y ahora ese archivo lo vamos a incluir acá arriba. Bien, una manera bastante sencilla de incluirlo. Source. Y le voy a decir, hey, tú vas a incluir el archivo callback.js. Callback.js. Y creo que lo había colocado con ese. Callback.js. Vamos a verlo acá. Sí, fíjense, callbacks.js. Tenemos nuestro index, callback.js. Guardamos y ejecutamos. Fíjense, tenemos el mismo resultado, pero ahora estamos modularizando acá. Bien, ¿qué hicimos? Todas las funciones callback las colocamos en este script llamado callbacks y acá tenemos las funciones primarias. Bien, en donde tenemos suma, cuadrado, dividir, sustraer y si es mayor a 0. Y simplemente acá ejecutamos sumar, le pasamos el primer número, el segundo número y nuestro callback sumar que se encuentra acá dentro de nuestro script callback. Entonces, como vemos, estos dos tips son muy importantes al momento de programar funciones callback. Bien, para evitar caer en este proceso tedioso de callback hell. Y de esta manera hacemos que nuestro código sea más organizado. Al ser más organizado esté más legible, sea más fácil de comprender, más fácil de mantener
y, si es necesario, más fácil de refactorizar. Bien, entonces los dejo con estos dos tips muy importantes y espero que les haya gustado el video, cómo utilizar los callbacks, qué son los callbacks, cuándo utilizarlos y de qué manera utilizarlos. Bien, espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, denle like, no se olviden suscribirse para que tengan información de nuevos videos que estaré subiendo para ustedes en este maravilloso mundo de la programación y de JavaScript. Bye, hasta luego.